El artículo El papel de la teología en la sociedad contemporánea de Armand Puig y Tarrek reflexiona sobre la sobre la relevancia de la teología en un contexto marcado por la secularización, la pluralidad cultural y la rápida transformación social. El autor sostiene que, lejos de perder vigencia, la teología mantiene una función decisiva: ofrecer sentido, orientar éticamente y dialogar críticamente con la cultura contemporánea. Según Puig, la teología no es únicamente un discurso religioso interno, sino una disciplina que interactúa con la sociedad, las ciencias y los grandes interrogantes humanos. Asimismo, plantea que la teología debe presentarse con un lenguaje comprensible, capaz de entrar en conversación con las problemáticas actuales, sin renunciar a su identidad cristiana. En ese sentido, el artículo propone que la teología siga siendo un puente entre la fe y la razón, entre la tradición cristiana y las necesidades espirituales y culturales del mundo de hoy. En el papel de la teología en la sociedad contemporánea, Armand Puig y Tarrek, del 2022, desarrolla una reflexión profunda sobre la vigencia, función y responsabilidad de la teología dentro del mundo actual, marcado por transformaciones sociales, culturales y religiosas. El autor parte del reconocimiento de que vivimos en una sociedad atravesada por la secularización, donde las referencias religiosas tienen menos peso público y la fe es vista con frecuencia como una opción privada o incluso irrelevante. Ante este contexto, el autor plantea la pregunta central del artículo: ¿tiene todavía sentido la teología en el mundo contemporáneo? Pregunta que de hecho se hacen muchas personas cuando ven que aún existen facultades o escuelas de teología en algunas universidades. Su idea es clara: la teología no solo continúa siendo necesaria, sino que debe desempeñar un papel decisivo en el diálogo entre la fe, la cultura y la sociedad. Puig subraya que la teología, en cuanto a disciplina académica, no se limita a repetir doctrinas o defender tradiciones, sino que busca comprender, interpretar y comunicar la experiencia cristiana en relación con los grandes desafíos de nuestro tiempo. Para Puig, esta tarea exige un trabajo riguroso que articule fe y razón, tradición y actualidad, escritura y mundo contemporáneo. De este modo, la teología se convierte en un puente que permite traducir el mensaje cristiano al lenguaje de hoy sin distorsionarlo ni vaciarlo de contenido. El artículo insiste en que la teología tiene una dimensión pública, ya que aborda preguntas que tocan al ser humano y en su núcleo más profundo el sentido de la existencia, la dignidad de la persona, el sufrimiento, la justicia, el bien común. En palabras de Puig, la teología dialoga con la sociedad porque la sociedad también se interroga sobre el misterio del ser humano y sobre su futuro. Por ello, sostiene que la teología debe mostrar su capacidad de ofrecer orientación ética en medio de los conflictos culturales actuales, preservando una voz crítica que ilumine las decisiones sociales desde el Evangelio. Asimismo, describe la necesidad de una teología dialogante, capaz de conversar con otras áreas del saber, especialmente con las ciencias humanas y sociales. La teología, lejos de encerrarse en sí misma, debe abrirse al intercambio interdisciplinar, aprendiendo y ofreciendo aportes que ayuden a constituir una visión más integral de la realidad. Esto exige humildad intelectual y al mismo tiempo fidelidad a la identidad cristiana, pues el diálogo no implica renunciar a las convicciones, sino expresarlas de manera razonable y comprensible. Otro elemento importante del artículo es su referencia a los desafíos internos de la Iglesia. Puig señala que la teología tiene una función formativa esencial para la vida eclesial, ya que proporciona los fundamentos que permiten que las comunidades comprendan su misión y discernir su acción pastoral. Por ello, afirma que una iglesia sin teología corre el riesgo de volverse superficial, emocionalista o meramente funcional. De este modo, la teología se vuelve uno de los pilares que sostiene a la iglesia, al ser el puente entre la sociedad y la verdad, la ciencia y la fe. La teología, en cambio, ayuda a mantener viva la memoria cristiana y renovarla en cada época. Finalmente, el autor concluye con que la teología debe mantenerse fiel a su vocación fundamental: explorar el misterio de Dios en relación con el ser humano. Esta tarea implica escuchar la palabra revelada, dialogar con la cultura contemporánea y ofrecer respuestas significativas a los desafíos de hoy. En síntesis, la teología sigue teniendo un papel insustituible porque contribuye a la comprensión profunda del sentido, la verdad y la esperanza en un mundo que con frecuencia
se enfrenta a la fragmentación y al vacío espiritual. Definitivamente el artículo tiene muchos buenos componentes que llevan a una buena reflexión. Sin embargo, me parece que hay elementos que requieren ciertos puntos para ser analizados y de todas maneras reflexionados con los ojos críticos de quien estudia teología. En primer lugar, me parece interesante, pero el marco contemporáneo con el que se realiza el artículo es durante la pandemia de COVID-19. Circunstancial o no, es definitivamente un componente que marca la visión del autor. Se encontraba la humanidad ante probablemente uno de los fenómenos más comunes de la historia, pero ¿por qué nos afectó tanto? Efectivamente, por la velocidad con la que la información corre. Enterarnos la cantidad de fallecidos diariamente en tantos lugares del mundo y al mismo tiempo genera muchos fenómenos en la experiencia humana, entre ellos la incertidumbre de la cual partirán el miedo y la duda. Es en ese sentido que el artículo se configura en muchos puntos como un grito de ayuda a la teología para poder explicar lo que ocurre en ese momento, casi pidiendo la Iglesia lo explica en difícil o la Iglesia guarda silencio, y acotando yo creo, pero necesito que me expliquen. Una reacción tan pura, tan humana. En esa petición en esa petición de la explicación, increpa a los teólogos a tal punto que les dice, ya no tomen los conceptos dualistas de antes y miren la realidad desde un poliedro. Es ahí donde estaría mi principal crítica, pues es muy probable que el mensaje no sea actualizado a través de este poliedro, pues este más bien ha hecho que las cosas se vuelvan relativas y la visión del bien y el mal se hagan indiferenciables. Considero que las cosas se deben de seguir viendo desde la dualidad, pues los pecados del pasado siguen siendo los mismos. Los errores del pasado sí se han actualizado, por los que las palabras deben mantenerse firme, por lo que la palabra debe mantenerse firme. En ese sentido cabe recordar las palabras del Pablo a los hebreos: Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen engañar por doctrinas extrañas.